Hola, estamos otra vez en el Living de la Corriente y esta vez estamos con alguien, como siempre, muy especial, muy amado, con mucha honra, lo puedo decir, Satirio. Qué gusto tenerte en el Living de la Corriente. Muchísimas gracias, Fabián. El gusto también es para mí llegar hasta acá y estar con ustedes. En todo este tiempo que te conocí, que la iglesia te conoce, hemos apreciado lo que Dios ha hecho en tu vida, sobre todo en esta expresión tan necesaria de Cristo en nosotros en el ámbito misionero, ¿no? La iglesia es misionera porque su ciudadanía no está en este mundo, ¿no? Y en todo lugar donde nosotros estamos, en todos los ámbitos donde Dios nos introduce, Dios nos creó, nos formó para expresarlo a Él, ¿no? Para darlo a conocer. Y en ese sentido hemos valorado lo que Dios hizo y está haciendo en tu vida. Pero, ¿cómo fue que este perfil tan notable en tu vida, porque esto es para todos los hijos de Dios, ¿no?, se convirtió en ese modelo que hoy muchos de nosotros miramos para decir, aprendamos la forma en que Cristo se da a conocer en un hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo fue que llegó a tu vida todo eso? Pues bueno, la Biblia revela que Dios ha tratado con el ser, que es su criatura, pero también su imagen y esa semejanza de diferentes maneras. Y creo que no hay nada igual en eso de la diversidad de que Dios puede usar para tratar con las personas. En mi caso, todo comienza muy temprano, a los 13 años. Una fuerte impresión sobre la pregunta que yo tenía de mi futuro. Si mi futuro era ser un panadero, porque ayudaba a papá en la panadería, era salir a la calle para vender pan. Y cuando yo estoy en estas preguntas, la respuesta del Señor es no. Tú serás lo que quieras ser en mí. Entonces, una respuesta de ese tamaño, por supuesto, era algo que me sorprendió. ¿Qué quiero ser yo? Pero en Dios. Y ahí, cuando yo respondo a Dios, respondo con un sentido de deseo, de sueño, de anhelo que ya estaba en mí. Yo quiero ser un hombre sin frontera. Y en esa expresión se me llena la mente de textos bíblicos que estaban ahí guardados desde la escuela dominical. Porque allá fue donde aprendí, allí fue donde me hicieron conocer la palabra con ciertos perfiles que hoy se predica, se enseña, y muchas veces uno dice alto conocimiento. Pero allá era una profesora, gente con no mucha escuela. Entiendo hoy que no tenía sino quizás primaria, pero tenía la Biblia, tenía la palabra, tenía la revelación. Y en ese entonces la palabra clave era Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis. Entonces, y luego, Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entrega tu camino a Él, confía en Él y Él le hará. Entonces, estas palabras fueron saliendo y la última era como una explosión. El Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, cuando salgo de este momento, siento que yo tengo un futuro. Entonces, yo abrazo mi futuro, que no voy a ser panadero, que no voy a andar vendiendo pan. No que tuviese vergüenza de eso, sino que yo veía el entorno, papá, mamá, familia, algo muy doméstico, cuando yo pensaba que había algo más. Entonces ahí es donde observo que en Dios no hay límite. Y quiero entrar en ese espacio que no hay límite con Dios. Son 13 años. Entonces ahí ya comienza a suceder una serie de situaciones que son señales. Yo estoy en la iglesia preparándome para el bautismo. Llega el día de la cena del Señor. Yo tengo una ofrenda para dar al Señor, que había separado cada día mi ofrenda hasta bautizarme y hasta llegar a la cena. Quería dar en la cena del Señor,
Pero cuando estoy ahí, la banda está tocando. Desde entonces la orquesta eran muchos instrumentos. Y yo estoy viendo que los instrumentos brillan, pero hay instrumentos que no. Entonces yo observo y me quedo, ¿por qué unos brillan y otros no? La música está linda, pero mi fijación está en que hay instrumentos que no brillan. Entonces, digo a mi mamá, digo, lo que estoy viendo. Y digo, yo quiero ser parte de la banda. ¿Tú quieres ser parte de la banda? ¿Quieres aprender música? Digo, no. Yo quiero ser parte de la banda para ayudar en el mantenimiento. Mira que hay instrumentos que brillan y otros que no. Entonces ella se sorprende y cuando pasa todo me lleva para hablar con el maestro y el maestro dice lo mismo. ¿Qué instrumento te gustaría tocar? Digo, ninguno. ¿Y? ¿Quieres aprender música teórica? Digo, tampoco. Le cuento lo que vi. Yo quiero estar aquí para ayudar eso. Es muy bonito ver la banda tocar y sus instrumentos brillando. Entonces él pone la mano en la seña así y dice, jovencito, todos nosotros trabajamos y venimos a ensayo corriendo y luego salimos para las actividades que la iglesia tiene. No nos alcanza el tiempo para tener los instrumentos limpios como tú quieres. Tú me dio una explicación que no era esa mi intención. Claro. Pero yo le digo, bueno, pero yo puedo ayudar. Yo quiero ser parte para eso. Enséñame cómo limpiar un instrumento. Y así comienza. Claro, a entrar en eso y él se alegró mucho, fue muy cuidadoso, me enseñó cómo usar los elementos para la limpieza y el mantenimiento. Limpiar un saxofón, limpiar un clarinete, limpiar una trompeta, limpiar un bombardín. Se me doy cuenta que comenzó a llegar otros adolescentes a mirar y querer ser parte, y él fue dando espacio a ellos. Y ahí se despierta en mí el liderazgo, porque él decía, con José, aprende aquí, José. Entonces pasé a ser yo el manager de limpieza. Estoy comprometido con 2 años. Tengo 13. Cuando estoy llegando al 15, entonces un evangelista me está mirando y acompaña ese proceso. Y el pastor lo pone a él a abrir una obra. Entonces él no quiere estar solo, viene y me llama. Y yo le digo, no, porque yo estoy ocupado. Y él dice, pero es que ya hablé con el maestro. Hay otros que están haciendo tu trabajo. Tú me puedes ayudar allá. Pues claro, me preocupé porque me va a sacar de aquí. Y le digo, pero el pastor sabe que yo estoy aquí, estoy sirviendo. Ya hablé con el pastor también. Digo, qué atrevido. Se habló con todo el mundo. Finalmente, vencido. Tengo que ir con él. Entonces, el domingo siguiente ya estaba en la escala que yo iba con este evangelista a ayudarle en el campo. Era domingo en escuela dominical, después de la tarde culto aire libre. Lo que pasa es que en este culto aire libre no había gente, sino mujeres, unas 8 o 10, él y yo. Y él tocaba su acordeón y cantaba. Era el gancho para atraer a la gente que estaba en el sector. Y cuando encontramos todos ahí, comienza el servicio aire libre, sin nadie, solamente con nosotros. Y al sonido de su acordeón y la voz de tenor que él tenía tan fuerte, comienza a llegar niños, a llegar adolescentes, jovencitos, fue llegando. Cantó el primer himno, segundo. Cuando va el tercero, él dice, vamos a cantar el tercero y después de eso usted predica. Yo le digo, ¿yo predico? Sí, usted predica. Yo digo, hermano, yo nunca he predicado. Entonces él dice, hay que comenzar. Un día tiene que comenzar. Y me hizo predicar este día. Fue un trauma bastante grande porque los himnos del hinario, de ese entonces en Brasil se llama arpa cristã, son himnos kilométricos, ¿no? Tiene 6
6 estrofas y un coro. Así que usted canta 12 veces. Sí, claro. Y este himno del tercero, yo quería que no terminara nunca. ¿No? Y me quedó la mente totalmente en blanco y yo preguntaba dentro de mí, ¿qué digo? ¿Cómo es que se predica? No, busqué la Biblia, no encuentro nada, la Biblia quedó en blanco. Y viene un pensamiento, un recuerdo de la lectura de la palabra en los devocionales con la familia y mi mamá. Estábamos en el libro de Job y el texto que me impresionó fue ¿dónde estabas tú cuando yo formé el universo? Y claro, cuando yo veo esto, busco el libro de Job, pero no encuentro. No localizo. Y el himno está terminando. Entonces el evangelista dice a todo el mundo, cierra su acordeón y grita y a voz en cuello, amigos, ustedes que están escuchando cánticos a Dios, preparen sus corazones para oír la palabra de Dios por José Satirio dos Santos. Y yo me quedo como una piedra ahí, yo no me muevo, y él me mira y me dice, pase, y yo no me muevo. Entonces lo siento detrás de mí una señora que me da 3 palmadas en la espalda y dice, no tenga miedo, predique, y me empuja. Y yo salgo gritando, ¿y a dónde estabas tú cuando Dios formó el universo? Y ahí nace el don de la palabra. Prediqué como quizás 5, 8, 10 minutos. Y luego se acabó la palabra y yo regreso a mi lugar. Él entra en acción, que estaba muy sorprendido con lo que había ocurrido. Y comienza ese llamamiento, y hay salvación de alma. Y cuando termina todo, la señora me dice, hiciste muy bien. Solo que de la próxima vez no tienes que gritar tanto así. Ahí nació el ministerio, nació el predicador, nació... Y desde entonces estoy haciendo misiones. Qué tremendo esto que expresa el apóstol Juan, ¿no? Diciendo, tal cual es Él, así somos nosotros en este mundo, ¿no? Y esta cuestión de que así como traímos al hombre terrenal, también traemos al celestial a este mundo, ¿no? Que eso está en los hijos de Dios porque habitamos en Él. O sea, ya en Cristo nos fue dado todo, digamos, la expectativa que hay sobre el Evangelio es que en Cristo ya nos fue dado todo para poder llevar a cabo aquello por lo cual Dios nos creó, ¿no? Su propósito eterno, ¿no? Y esta cuestión que vos decías, serás lo que quieras hacer en mí, ¿no es cierto? Porque todo ese poder, el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, está en ti. Y poner en marcha, o sea, que este conocimiento cobre calidad de gestión en nosotros, ¿no? Que modifique nuestra agenda, porque en definitiva estoy entendiendo quién soy en Cristo, ¿no? Y como Pablo le decía a Timoteo, considéralo. Esto es palabra de Dios y Dios te va a dar entendimiento en todo, ¿no? Yo te escuchaba cómo uno va descubriendo ese poder que no es de uno, que es de Él y que se está expresando en nosotros y a través nuestro para que Cristo sea conocido y dado a conocer. Escribiste un libro que se llama Fuerza en Movimiento, ¿no? Ese poder, ¿no? Que opera en nosotros, los hijos de Dios. ¿Cómo cobra esa calidad de gestión, no? Te escuchaba vos hablar acerca de cómo alguien puede consumir el conocimiento o gestionar el movimiento de ese conocimiento de la persona de Cristo, ¿no? Que es sabiduría divina, ¿no? Y poder de Dios para salvación. Sí. Volviendo al tema, porque estoy dando un ejemplo por la pregunta de cómo comienza. Lo que yo entiendo más tarde es que hay unas fuerzas, que sería el poder esto que está en nosotros dormido. Claro. ¿No? En Hechos dice, recibiréis el poder, el dinamita, el power. Entonces, y seréis. Es una explosión y luego una acción por causa del poder, donde lleva eso. Entonces, en el caso que, ¿cuánto es? Esta pregunta, la respuesta, y luego
casualidad de mirar la banda y focalizar. No. El Señor me está guiando para que yo pueda finalmente descubrir lo que hay en mí. Entonces, la entrada a hacer parte con la banda, el servicio, el don del servicio se activó, el liderazgo se activó. Y por causa de esto, el llamado del evangelista no era él necesitaba a alguien, pero Dios necesitaba a mí. Él necesita a alguien. Podía ser otro, pero Dios necesitaba a mí. Así es. Entonces, Dios necesitaba que esta fuerza que estaba en mí pudiese ser activada. Ahora, esto, en los diferentes dones, en las diferentes asignaciones, en este poder que opera en Cristo, en los hijos de Dios, están todos. Sí. Y debe ser puesto en marcha. Sí, pero aquí la selección. El Dios que no hace excepción de personas, usa personas. Así es. Entonces, ¿quién usa? En este caso, usa a ti, usa a mí, en el lugar, en el tiempo, de espacio y tiempo. Entonces, conocer eso es la parte que cada uno de nosotros debemos alcanzar, el nivel de sensibilidad que no estamos desconociendo lo que Dios estará haciendo. Entonces, cuando yo entiendo que Dios estará haciendo eso, soy flexible a que se cumpla en mí lo que Él quiere. Esa fue la palabra de María. Cumpla en tu sierva lo que deseas, lo que quieres. Soy bendecida, soy bienaventurada por usarme. Entonces, entenderlo y ser flexible. A partir de cuando uno entiende, entonces ahí viene Isaías 48, 17. Yo soy Jehová tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Yo soy el que te encamina y te enseña provechosamente por el camino que debes seguir. Imagínate. Entonces, Él está ahí. Pero ¿cómo permitir que Él complete? ¿No? Entonces, el verso 18, que la mayoría se queda solo por el 17, te da un sacudón así. Oh, si hubieses atendido. Entonces, la gestión del conocimiento es lo que permite que la persona entienda. Y entonces, por entender, responde. Exacto. No voy a hacer las cosas porque me obligan. No, es porque entiendo. Es que tú tienes que obedecer. No, yo no tengo que obedecer. Yo obedezco porque entiendo. ¿Quién soy él? Es mi obediencia, ella es una expresión de mi fe. Ella no es que algo obligado por temor a castigo, por cualquier otra razón, y ni siquiera obedezco porque voy a tener un premio. Yo obedezco porque es mi expresión de fe dentro del propósito que conozco. Es una naturaleza que se está expresando, que es Cristo en nosotros, sí, dándose a conocer. Sí, entonces eso hace diferente la relación con Dios, porque lo otro es forzado, es religioso. Exacto. Es el hombre intentando actuar como Dios, pero no es Dios actuando en nosotros. No soy transformado por la renovación de ese entendimiento, ¿no? Sí, entonces aquí a la inversa. Exacto. Sí, a la inversa es Él en mí, yo en Él. Exacto. Ahora, el más fuerte es Él. Entonces, el más débil se sujeta al más fuerte. Lo que es terrenal se sujeta a lo que es espiritual. Así es. Y sobrenatural. Lo que es temporal se sujeta a lo que es eterno. Sí. Y entonces cuando somos débiles somos fuertes, ¿verdad? Sí. Porque es el Todopoderoso quien se está expresando en nosotros para su propio propósito, ¿verdad? Entonces vemos una obra divina, eterna, manifestada en lo temporal, ¿no? En lo terrenal, expresando la gloria de Dios, ¿no? Sí. Y esta expresión de Isaías, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, ¿no? Toda esa gloria que
un día se encarnó y habitó entre nosotros y vimos esa gloria, Sí. ¿no? Hoy está habitando en nosotros y debe ser el mundo lleno del conocimiento De conocimiento. de esa gloria, ¿no? Y cómo en la expresión del conocimiento, entonces hubo algo extraordinario, pero hubo dos componentes, el divino y el humano. Así es. Un Pedro que en el Pentecostés está en batalla, primero por lo que pasó unos días atrás, y ahora está en un ambiente de sobrenatural. Y cuando termina todo eso, hay una confusión. La gente afuera del lugar preguntando qué pasa allá adentro. Pero no está tan afuera, llegan adentro también. Ya dice, ¿ustedes qué tienen? Entonces, este Pedro, que está lleno de defectos, ahora se manifiesta. Y uno cuando ve a Pedro hablando dice, ¿qué le pasó? Varones israelitas, escuchadme. Y comienza a dar un discurso. Y la gente se mira uno al otro y dice, ¿y ese quién es? Este es Pedro, el pescador. Final, 3.000 almas convertidas. Así es. De que ese poder que estaba en Pedro, esa fuerza que estaba en Pedro, sale a la luz, se manifiesta en el momento oportuno. Pero Pedro tuvo que accionar, Así es. aceptando que en él estaba. Entonces yo creo que ahí para la gente que nos acompaña es eso. Usted, donde quiera que esté, tiene que reconocer que hay una carga, el power de Dios está en ti, esta fuerza de Dios está en ti. Deja que ella entre en movimiento. El Pedro que 3 años estuvo con Jesús, pero ahora estaba en Jesús. Y el poder de su resurrección estaba operando en él, manifestando exactamente esa gloria, ¿no? Esa expresión de Dios en salvación, en redención, en todo lo que Él es, ¿no? Qué tremendo poder diferenciar lo que está fuera de Él en un ámbito natural y lo que está en Él en un ámbito eterno, ¿no? Esa es la iglesia, ¿no? Esta es la iglesia. Es celestial. Esta debe ser la iglesia. Así es. Entonces la iglesia que no está pegada a dogmas, a tradiciones, sino a relación profunda con aquel que es su Señor, que es Cristo. Qué tremendo. Otro de los aspectos de lo que habías dicho vos acerca de cómo este pastor dijo, bueno, limpiaste instrumentos, ahora ya hay gente que se ocupa de eso, ahora vas a venir a predicar conmigo, ¿no? Y ahora, bueno, predica, ¿no? Es este sentido de ser transferible en los procesos de Dios, ¿no es cierto? Como uno no está sirviendo a Dios en lo que quiere ni en lo que le gusta, sino que Dios es quien gobierna nuestra vida y vivimos en una transferencia permanente en nuestra vida, conduciéndonos en su propósito a los lugares, a los ámbitos donde Dios quiere llevarnos, ¿no? Y nosotros entregados a Él, a ese gobierno eterno de Dios sobre nuestra vida, en su propia voluntad, cuando nos rendimos a eso, ocurre lo que Dios se propone hacer con nuestra vida, ¿no? Sí, ocurre con la aceptación. La aceptación. ¿Cómo acepto que lo de Dios pues pueda manifestarse? Así es. En mí. ¿Tiene costos? Sí. Hay de pronto un tiempo de entrenamiento también. Y la forma de que Dios entrena a sus siervos o a sus ungidos también son diferentes. Y para cada uno Dios tiene la medida correcta. Y es el proceso. A veces las personas confunden el proceso como facilitador, que va a hacer las cosas más fáciles. No, los procesos no hacen que las cosas, las tareas sean más fáciles. Lo que hace es que la persona sea más fuerte. Así es.
Que Cristo sea formado en nosotros. En uno. Entonces, ahí es donde mis debilidades, en mis debilidades, entonces Él se perfecciona, ¿no? Para que entonces yo soy más fuerte. ¿Cómo es que usted siendo más débil va a ser más fuerte? Porque ya no eres tu fuerza. Así es. Es la de Él. Y ese mayor peso de gloria, ¿no es cierto? Sí. Qué hermoso, Satilio, compartir con vos y además, vos sabés que todos vemos y entendemos esa medida de Cristo en tu vida, ¿no? Es esa administración de gracia que estás teniendo en tu ministerio y hacia las naciones, ¿no? Porque muchos de los que estamos en el pueblo de Dios te observamos y escuchamos a Cristo, ¿no? Expresándose, el Espíritu de Dios expresándote en vos como modelo, como ejemplo de aquello que Dios quiere producir en su iglesia en este tiempo, ¿no? Decinos algo que quieras, con lo que quieras cerrar. Bueno, quisiera decir, pues tú lo sabes, pero a toda la gente es que en ese trajinar escribí 3 libros. Uno se llama Misión en Cúcuta. Estoy hablando de misiones, de todo lo que Dios ha querido hacer desde aquel momento de verme, de ocuparme con la banda. Yo estoy en misiones. Limpiando instrumentos hice misiones. Después con el evangelista en las calles hice misiones. Me envuelvo en el ministerio con jóvenes haciendo misiones. Luego Dios me llama para estar en Colombia. Voy a cumplir 50 años en Colombia. Cumplí 48 años y medio más. Son 50 haciendo misiones. Y en este propósito de hacer misiones es sin límite, sin frontera. Aquella expresión que es ser un hombre sin frontera se ha cumplido. He podido llegar a los 5 continentes, a los lugares a donde no se puede imaginar, pero uno va cruzando barreras por tierra, por mar, por aire y va llegando a pueblos grandes, pequeños, en fin. Lo extraordinario es que sin hablar los idiomas de esta gente, sin estar tiempo suficiente en estos lugares, Dios me ha permitido ver nacer iglesias, formar líderes y ver la obra del Señor extenderse, haciendo misiones. Entonces de ahí parte esos 3 libros. Misión en Cúcuta, El camino del misionero y con la versión que está en Latinoamérica, este para Brasil, el otro que aquí, lo tiene Peniel, con un título muy interesante, Fe, Determinación y todo lo que una persona puede lograr en Cristo Jesús. Y el tercero, Fuerza en Movimiento. Entonces, estos libros me gustaría que la gente lo tenga. Así es. De una pasada por ahí. ¿Sí? Porque de pronto ver al pastor Sachero predicando en el altar o me escucha en una entrevista. Pero si usted tiene un libro, vas a tener algo muy personal, que son las experiencias vividas y con detalles muy pequeños dentro de la gestión del conocimiento. Entre ellos hay un punto importante, que es fe y esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? Muchas personas no saben usar la fe y esperanza, y la esperanza, y no saben los tiempos ni la acción. Y en este libro yo procuro dar ese entendimiento de qué es lo que yo vivo. La esperanza, ella es indispensable para todos nuestros movimientos, pero sin fe todo será después, todo será mañana, y puede ser que nunca llegue. La fe es hoy, es ahora. Así es. Entonces, ¿cómo actuar en fe y actuar en esperanza? Y con esperanza. ¿Quieres saber? Lea los libros. Uno cuando mira la edificación divina, ¿no? El fundamento apostólico, Cristo, la roca donde toda la edificación divina se va edificando, va creciendo, y la piedra angular que es Cristo, ¿verdad? Y cuando uno lo ve a través de la historia, ve que eso va creciendo y se van haciendo como pisos, ¿no?
de donde un día la piedra angular va a completar el edificio, generaciones que han tenido una medida de Cristo, ¿no? Lo importante es que cada generación no viva su propia experiencia aparte de lo que Dios viene produciendo, ¿verdad? Uno a veces ve escritores que se expresan con una profundidad y una exactitud con respecto a las Escrituras y escribieron hace 2 siglos atrás. Y uno mira, ¿y qué le pasó a la iglesia? ¿Cómo nos perdimos? ¿Cómo nos extraviamos en el camino? Y toda esa experiencia queda encriptada en una generación que tiene que volver de nuevo a la palabra de Dios, otra vez a Dios, para recuperar el rumbo, ¿verdad? Todo esto que Dios está trayendo a través de hombres de Dios que han expresado Cristo en su vida, esa expresión escritural diciendo Dios da a cada uno para edificación de la iglesia. Son facilitadores, ¿no es cierto? Gente que está encendiendo la antorcha de las próximas generaciones. Y los libros muchas veces se convierten exactamente en eso, ¿no? En facilitadores, algo que Dios ya habló, que trajo esa revelación, que lo podemos ver a Cristo expresado, nos permiten acortar ese tiempo de procesos y poder llegar a una generación que toma el fuego de la antorcha anterior y avanza. Por eso, esto que estás diciendo, léanlo, es algo que Dios está produciendo en esta generación y es necesario que avance, que la iglesia exprese todo su sentido misionero, su propósito, la identidad en Cristo para que el mundo lo vea, ¿no es cierto? Y crea. Sí, y misiones es el punto central, ¿no? Si todo lo que hacemos o hagamos se enfoca en misiones, estamos con la manifestación del primer amor. En el momento que hacemos cosas y no está focalizado en llegar hasta lo último de la tierra, ganando más uno para Cristo, millares, multitudes, nos encerramos en las 4 paredes, física o mental, y nos quedamos dando vuelta en un desierto. Así es. En el cual ahí el primer amor se acaba. Y Jesús, cuando habla con la iglesia de Éfeso, les llama la atención. Primero la califica. Dice, estás bien aquí, hay 6, 7 calificaciones. Pero luego dice, pero tengo contra ti una cosa. ¿Y qué es lo que está en contra? Si hay 6 buenas o 7. Aquí dejaste tu primer amor. Y la expresión dejaste tu primer amor. Entonces, uno diría, bueno, yo puedo retomarlo y no pasa nada. No, él dice, es tan grave que por haber dejado tu primer amor necesitas arrepentimiento. Y pronto. Porque si no lo haces, vendré a ti y quitaré tu luz. Entonces, es bien serio. Debe hacer. Entonces, esta falla anuló todo lo otro. Porque te quito la luz, ¿para qué sirve todo lo otro? Que el propósito desaparece. Entonces, la iglesia del Señor, Fabián, y todos los que nos están escuchando, es una iglesia con propósito. Ella nace, está creada, pero cumple un propósito. Y las misiones, atención al orden misionero. Dios Padre origina el plan. El Hijo, nuestro Salvador, ejecuta. Y el Espíritu Santo lo administra. Así es. Entonces, en esos 3, nosotros estamos como instrumentos. Ahora, en la administración del Espíritu. Entonces, Miqueas, el profeta, responde a un pueblo que se descarrilla por no entender. El conocimiento se perdió. Y termina y viene al profeta y dice, ¿qué hacemos para agradar a Dios? ¿Cuál es la forma para agradar a Dios? Holocausto, le damos becerros, carneros, aceite. ¿Qué hacemos? Nuestros hijos lo ofrecemos. ¿Sí? Ellos piensan que para agradar a Dios
y cubrir sus faltas, sus errores, sus pecados es mediante sacrificios propios, ofreciendo al Señor. Pero yo sigo como... Y el profeta dice, hombre, recuerde lo que Dios ha pedido. Lo que Dios pide de ti son solo 3 cosas. La primera es hacer justicia. La segunda es ama la misericordia. Y la tercera, humíllate. Si la iglesia no hace justicia, dándole gracias a lo que recibió, si la iglesia no ama, haciendo misericordia, si la iglesia no tiene una actitud de humildad, ella está en riesgo, porque no cumple el propósito. Y aquí el llamado es ese, misiones, es a cumplir el propósito por el cual nosotros insistimos. Amén. Propósito, identidad, misión. Y misión. Gracias, Satirio. Qué tiempo hermoso. Y qué lindo verte, volver a verte, ¿no? Y compartir este tiempo con vos. Gracias a Dios por ti y por lo que Dios permite que hoy podamos juntos conversar. Iglesia de Dios, fuimos creados para conocer y dar a conocer a este Dios maravilloso mediante su Hijo, con la gestión del Espíritu Santo en nuestra vida, este poder que opera en nosotros para que Cristo sea visto y el mundo sea salvo por Él. Ha sido un verdadero gusto estar de nuevo con ustedes en el Living de la Corriente. Los esperamos. Vean todo este contenido en nuestras redes sociales. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo encuentro.